Hoy voy a empezar con unas cifras trascendentales, importantes para todos, en este día que es el Día Internacional contra el Cáncer, y me refiero a las cifras que entregan autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Dice que en el 2022 se reportaron más de 19 millones de casos nuevos de cáncer y 9 millones de muertos por esta causa en el mundo. Es la primera causa de muerte en el mundo y pues Colombia no es ninguna excepción. Aquí tenemos grandes dificultades y para eso pues hemos invitado hoy a nuestro programa a Yolima Méndez. Ella es la presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, para hablar precisamente de qué es lo que está pasando en este momento con esta situación del cáncer en los colombianos. Entonces, mil gracias, Yolima, por estar con Sala de Espera Primero la Salud. Saludarle y agradecerle de antemano que nos haya aceptado esta invitación y preguntarle cómo estamos, cuál es ese panorama en nuestro país del cáncer. Azucena, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí en tu programa. Bueno, pues sí, las cifras están dadas, son esas. Tenemos una incidencia de cáncer alta, en donde hay unos tipos de cáncer que son más prevalentes en la población. Los que nosotros trabajamos en la fundación, que son los tipos de cáncer en la sangre o cáncer hematológico, no son los más prevalentes, no son los más frecuentes. Sin embargo, el linfoma, por ejemplo, ocupa entre el 7º y 9º lugar entre los tipos de cáncer más frecuentes, y la leucemia alrededor del 10º lugar, hablando de personas mayores de 18 años. Entonces, tenemos que los pacientes, pues además del impacto, ¿no?, que viven cuando reciben un diagnóstico positivo de cáncer, pues tienen que vivir ahora un impacto fuerte cuando empiezan a transitar por nuestro sistema de salud, todo debido a la crisis actual que estamos viviendo. Se dice, por ejemplo, que en Colombia aproximadamente al día fallecen 100 personas. Ese dato es escalofriante. Es alarmante, así es. Desafortunadamente el cáncer es una sola palabra, pero que encierra muchísimos tipos de enfermedades. Son muchos los tipos de cáncer y todos tienen manejos diversos, pronósticos diferentes. Depende mucho de la edad en la que se presente, del tipo de cáncer, de qué tan avanzado esté la enfermedad al momento del diagnóstico, de las opciones de tratamiento que pueda tener esa persona y de la respuesta individual que cada persona tenga desde luego al tratamiento. Entonces son muchos los factores que influyen allí y desafortunadamente algunos tipos de cáncer todavía no tienen, digamos, opciones que permitan lograr esa curación, pero hay otros que sí. Hay otros que sí tienen esa posibilidad de ofrecer a los pacientes una opción curativa y se debe trabajar pues fuertemente para que el sistema de salud también ayude, digamos, a agilizar los procesos y que los pacientes que tienen posibilidades desde el punto de vista clínico, pues puedan aprovecharlas y realmente recibir oportunamente sus tratamientos para que puedan tener un adecuado control de su enfermedad y, ¿por qué no?, en algunos casos también la cura. Entremos entonces ya en materia, Yolima. ¿Cuáles son esas barreras en este momento para esas personas que hoy padecen de cáncer? Por ejemplo, los diagnósticos tardíos, bueno, todas estas situaciones que vienen atravesando este tipo de patologías. Esa es una muy importante, Susana, el diagnóstico tardío. Desafortunadamente, a pesar de tantas campañas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, para promover la detección oportuna, todavía la mayoría de los casos sigue llegando en estadios avanzados. Es muy difícil realmente avanzar de manera más significativa en esa oportunidad diagnóstica. En el caso, por ejemplo, de las leucemias, el linfoma, el mieloma múltiple, que son los tipos de cáncer que, insisto, trabajamos en la fundación, es todavía aún más retador porque son enfermedades que no son las más prevalentes, son poco frecuentes y que se presentan con unos síntomas muy inespecíficos. Entonces eso hace que para la persona que presenta los síntomas sea difícil, digamos, sospechar de malignidad, porque son síntomas como, por ejemplo, una fiebre persistente, fatiga o cansancio, a veces palidez a causa de la anemia, dolor de cabeza, pérdida de peso. Son síntomas que pudieran también estar presentes en otras enfermedades más frecuentes. Entonces,
La persona que presenta estos síntomas en primera instancia no va a pensar que es algo maligno y muchas veces se va a demorar en consultar. Y por parte de los médicos también hay un desafío grande porque llega el paciente con estos síntomas inespecíficos y al igual que el paciente, el médico no va a sospechar de malignidad en un primer momento, va a pensar en otras enfermedades más frecuentes y es después de descartar lo más frecuente que va a empezar a pensar o a sospechar en malignidad. Entonces, a veces esos procesos se demoran muchísimo y hay pacientes que se demoran en meses, incluso hasta más de un año en ser diagnosticados y resulta que tienen un cáncer. Entonces llegan ya en estadios muy avanzados y esto pues no favorece muchas veces al paciente porque de repente ya las primeras líneas de tratamiento no le van a servir y va a tener que empezar a usar otro tipo de tratamientos y bueno, no, es todo un reto realmente para el sistema de salud trabajar en esa oportunidad diagnóstica. Y en ese sentido, ¿en qué se está fallando? Porque tenemos muy buenos especialistas, muy buenos médicos, pero digamos ahí, ¿cuál es el punto de quiebre en ese sentido, en el tema de esos diagnósticos que deberían ser mucho más temprano? Sí, pues son varias cosas. Como mencionaba yo, a veces pues el desconocimiento por parte de la población general acerca de que estos síntomas inespecíficos pudieran también sugerir alguna enfermedad maligna, ¿cierto? Entonces generar esa conciencia en la comunidad general de consultas oportunas al médico, de no autodiagnosticarse, porque culturalmente tendemos un poco a hacer eso, ¿no? Azucena, que las personas dicen, no, eso, si he estado con fiebre, he perdido peso, me he sentido muy cansada, pero eso debe ser que me va a dar gripa. O sea, tendemos a hacer un poco eso, ¿no? Y no se consulta a tiempo. Entonces, por parte de la comunidad, mayor conciencia y promover chequeos permanentes, chequeos continuos, un chequeo completo anual y que ante síntomas inespecíficos o ante cualquier cambio en la salud, pues acudamos al médico. Y por parte de los médicos generales, que son la puerta de entrada al sistema de salud, pues también mayor capacitación, mayor concientización para que también ellos tengan las herramientas y tengan en su radar estas enfermedades menos frecuentes para que sospechen, porque al final la sospecha es lo que los va a llevar a buscar, a indagar más, a estudiar más a ese paciente y a remitir al especialista en caso de que realmente este paciente tenga indicios de un cáncer. Claro, y una vez que pues ya se da esa opinión médica y de los especialistas con relación a la salud del paciente, ese diagnóstico certero, ese proceso que sigue está funcionando, la gente o los pacientes se están atendiendo con oportunidad. ¿Qué está pasando? Desafortunadamente no. En muchos casos, yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, los pacientes están presentando dificultades para acceder a los servicios de salud de manera oportuna. Entonces, pueda que ya logre el diagnóstico, pero ahí viene ese tránsito por el sistema para poder iniciar tratamiento y para poder tener continuidad en ese tratamiento. Entonces, estamos viendo que los pacientes se están demorando primero en obtener las autorizaciones para sus quimioterapias o para ciertos medicamentos que requieren de autorización. Según nuestros datos en la Fundación, a través de nuestro programa de acceso SEBAS, esas autorizaciones en el 2024 tardaron en promedio 31 días, es decir, un mes. Eso es mucho tiempo para un paciente que tiene diagnosticado un cáncer. Y en lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos, ese tiempo promedio fue de 43 días, mucho más de un mes. Entonces estamos ante una enfermedad de rápida progresión, pero en la que los medicamentos se están demorando más de un mes en llegar al paciente. Entonces el paciente se está enfrentando a eso, se está enfrentando a terminación de convenios entre EPS e IPS. Entonces si él estaba siendo tratado en un hospital X y ya en la otra semana le dicen ya no puede venir más a este hospital, no vamos a terminar convenio, pero a veces tampoco les dan información clara de a dónde deben pasar y los dejan en el aire. Otras veces sí le dicen, ahora usted pasa a la IPSY y le toca al paciente trasladarse, llegar, a veces va con varios pacientes porque son trasladados a veces un grupo de pacientes y llegar a una IPS que no tiene tampoco la capacidad para atenderlos de manera oportuna. Entonces allí se van a enfrentar a demora en asignación de citas, no hay cama para hospitalizar a tanta gente, no hay posibilidad de hacer un trasplante de médula ósea de manera oportuna.
Entonces, ellos están enfrentando a todas estas barreras, a todas estas demoras, que quiero aclarar, no es que sea algo nuevo, o sea, nuestro sistema de salud siempre ha presentado estos desafíos, pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Que en los últimos años, en el 2023, 2024 y lo que va de este año, pues hemos visto que esas barreras se han agudizado, han aumentado y pacientes que antes no tenían dificultades con sus EPS, ahora las están teniendo. Bueno, y yo quiero aprovechar también este momento, de acuerdo a lo que usted está diciendo, Yolima, para que escuchemos y veamos algunos testimonios de esos pacientes que necesitan que esos tratamientos que ya iniciaron, pues continúen de la mejor manera y de manera efectiva, por supuesto, para su calidad de vida, para su salud. Tenemos aquí algunos testimonios, escuchémoslos. Agendar, debemos hacer cosas, o sea, para ir a pedir una cita tenemos que ir, pedir un turno y luego hacer la fila para la cita. Para las autorizaciones es igual, para los medicamentos ni se diga, ha sido terrible porque eso es un paseo. Nosotros tenemos que ir, nos atiende Cruz Verde, entonces tenemos que ir a todos los Cruz Verde de la ciudad. Nosotros como familia tenemos que coger los sábados e irnos a todos los Cruz Verde y a ver en dónde encontramos el medicamento, y eso no lo hemos podido lograr. Con la ayuda de la fundación ha sido posible, y colocando PQRs para que me den los medicamentos, para que me atiendan, para que nos remitan a los exámenes especializados, al CEPI, a la clínica neumológica en mi caso en este momento. Desde el año pasado no me entregan mi medicamento, mi EPS me lo autoriza, pero la farmacia no me lo entrega, dice que no hay. Entonces ese es vital para mi vida. De verdad que pedir una cita es tenaz, porque nos dan citas, a veces no hay agenda, y cuando logra uno la cita se la dan por allá para largo tiempo. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, pues la cuestión en cuanto al medicamento. Yo he tenido que entutelar porque yo dependo de un medicamento para tomarme lo que es la quimioterapia, que es diaria, son 21 días que tengo que estarla tomando, y para mí ahorita ha sido tedioso porque me dicen no la hay, dejémosla pendiente, vuelva tal día, la estamos llamando, nunca llaman. Yolima, ya escuchamos a los pacientes que hablan sobre esas dificultades que tienen actualmente y que, como usted dice, se están agudizando por el sistema de salud. ¿Cuál sería, digamos, ese llamado a las autoridades de salud para que se dé mejor y de manera efectiva esa atención a los pacientes? Bueno, pues una de las causas sin duda que tiene a los pacientes en esta travesía y en este sufrimiento en el acceso tiene que ver con la desfinanciación que está viviendo nuestro sistema de salud. Para nadie es un secreto que se le adeudan recursos, se le adeudan dineros al sector salud que están afectando directamente a los pacientes. Si las EPS y las IPS no tienen el recurso suficiente para atender a sus usuarios, pues no van a tener cómo sostener los servicios, pagar los sueldos a sus especialistas y comprar los medicamentos que requieren los pacientes. Entonces, por eso estamos viendo estas consecuencias en los pacientes, es porque el sector salud está desfinanciado, y nuestro llamado ahí entonces es a que el gobierno nacional le ponga atención al tema. La salud no es un asunto menor, están en juego la salud y la vida de miles de personas. Bien, Yolima, ahora hablemos un poco de la fundación. Cuéntenos un poco qué es la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. ¿Cuántas pacientes tienen? ¿A cuánta gente están ayudando? ¿Cuál es esa ayuda y ese servicio que ustedes prestan a través de la fundación? Bueno, la fundación es una entidad sin ánimo de lucro, legalmente constituida, que este año cumple ya 18 años de un trabajo continuo en beneficio de pacientes con cáncer hematológico y sus familias o cuidadores. En el caso de los niños, todo tipo de cáncer, y con apoyo desde luego a sus padres y cuidadores.
Tenemos diferentes servicios, todos gratuitos, porque nuestro interés es ser una ayuda más y no un obstáculo para que los pacientes puedan vivir esta experiencia de cáncer de la mejor manera posible. Entonces tenemos apoyo emocional, tanto para pacientes como para familiares. Tenemos el apoyo social, que beneficia en especial a las familias más pobres y más vulnerables. Toda la parte de información, orientación, educación. Tenemos nuestro programa de acceso que sin duda en estos momentos de crisis toma una gran relevancia. Nuestro programa se llama SEBAS y SEBAS es la sigla de Solución y Evidencia de Barreras de Acceso en Salud. Y es un programa que desde finales del año 2021 viene capturando información justamente sobre estas barreras de acceso que presentan los pacientes y nosotros les ayudamos a los pacientes a gestionar, a notificarle a la EPS, a elevar el caso a la Supersalud y a hacer seguimiento hasta lograr que estos casos sean resueltos. Bien, ahí está la alerta de la Fundación sobre lo que está pasando en nuestro país, de esa necesidad que hay para la atención de los pacientes en tantas dificultades que tienen, no solamente de acceder a los servicios, sino que esos servicios se entreguen de verdad con calidad. Yolima, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Espera, Primero la Salud. Azucena, muchísimas gracias a ti. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.